El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos una vez más a Sin tantos cuentos. Ya han pasado exactamente 3 días de la posesión de Gustavo Petro y el panorama internacional exige y amerita que Colombia empiece a reactivar contactos con aquellos países que durante el último cuatrienio de Iván Duque, pues de alguna manera tácita o de frente, generaron esa ruptura en las relaciones diplomáticas con nuestro país, que tiene unas serias implicaciones no solamente en el orden político, sino también en el orden comercial. Para dar un pequeño dato, toda la producción del departamento del Valle del Cauca, en todo el sector industrial y aún de servicios, dependía económicamente en los últimos 40 años de la relación directa con Venezuela. Esto golpeó en un 40% el mercado de exportación de nuestro departamento. Hablo solamente del departamento del Valle del Cauca. ¿Qué pudiera ser de otras regiones del país que pudieran tener una relación mucho más directa sobre las necesidades puntuales de suministros, de alimentos, de procesados, de incluso de algunos tipos de combustibles? Así algunas personas les extrañan por ser Venezuela un país altamente productor de petróleo. En ese orden de ideas empiezan a generarse los lazos para recomponer no solamente con Venezuela, sino también con Cuba, porque Iván Duque obedeció la directriz de los Estados Unidos, aquella que generó por décadas enteras el famoso bloqueo económico contra la isla de los anteriores hermanos Castro. Colombia entiende que es un actor principal en el hemisferio latinoamericano y por ello seguramente habrá muchas críticas desde el punto de vista de la ideología antisocialista para muchos, pero necesarias en cuanto a que Cuba no solamente es la exportación de una ideología, sino que es la exportación de ciencia, de medicina, de deporte de alto rendimiento. Muchas gracias, Helio. De alto rendimiento, y qué decir de Colombia, de la cual incluso los connacionales dependimos hace 40 años, casi que en su totalidad, de la economía que nos permitió Venezuela en el intercambio comercial. De eso estaremos hablando con uno de estos protagonistas, Francisco Helio. Muy buenas tardes. Diego, muy buenas tardes para ti, para todos los televidentes y cibernautas que ya se conectan a esta hora a la sintonía de Sin Tantos Cuentos. Sí, señor, pocos días lleva ya el presidente Gustavo Petro en ejercicio de sus funciones y ya hoy, por ejemplo, ayer se presentó el borrador de reforma tributaria, pero hoy en Consejo de Ministros también dio otro campanazo. Me hacen el favor y me desmontan las nóminas paralelas en todas las entidades del Estado. Eso también hablaremos más adelante. Y en ese sentido también, Francisco, Diego e internautas, el fracking, el proyecto de acuerdo que busca regularlo del fracking. Y usted también tiene entrevista con una persona que presentó eso. Sí, Alirio Uribe Muñoz, que a propósito le ha tocado presidir, él es del Pacto Histórico, la comisión que va a ser la encargada de recibir las reformas que necesita en este momento este gobierno. Se han propuesto en los 100 días del gobierno Gustavo Petro, entregar ya resultados. Y en ese sentido, pues, recordemos que empezaron a trabajar desde antes de posesionarse. Los congresistas se reunieron bajo la batuta ya de Roy Barreras en Santa Marta y empezaron
a repartirse en tareas en cuanto a los proyectos de acuerdo que iban a presentar. Yo inclusive escuché anoche, si no estoy mal, a alguien en un programa de opinión que le iban a poner un poquito más el acelerador al asunto y que no le iban a dar 100 días al presidente Petro para que comenzara, digamos, a presentar su primer balance. Vamos a ver qué hacen los primeros 30 días. Exactamente, seguramente porque hay demasiadas expectativas de lado y lado, tanto de aquellos, digamos, afines a la política de Gustavo Petro como aquellos contradictores, que de alguna manera es interesante en la medida que generan una presión que permite, por un lado, acelerar, segundo, no perder tiempo, tercero, como dijo precisamente en su alocución Gustavo Petro hacia todo su recién nombrado gabinete ministerial, y es que no pueden dar, a los vallecaucanos no pueden dar papaya para exactamente evitar que cualquiera de los procesos de reforma, de transformación que quieran implementar a partir de su posesión, pues no vaya al traste. Y creo que parte de ello es precisamente con el tema del fracking, que genera una discusión no solamente al interior del país, sino a nivel internacional, con relación a si Colombia continuará siendo productor de combustibles, explotador de la tierra de Colombia, o de alguna manera la alternatividad va a generarse a partir de este preciso momento, o habrá que esperar los 12 años que se calcula es la reserva petrolera en Colombia. Sí, señor. Bueno, pues entremos en materia. Vamos con el invitado de una vez. Sí, señor, vamos de una vez con el Don Helio, ¿quién es nuestro invitado? Nuestro invitado hace parte de las organizaciones sociales del vecino país de Venezuela. Él ha estado precisamente en Colombia con motivo de la presentación de la instalación o de la posesión del actual gobierno. Johnny García Calles, coordinador general del Movimiento Nacional de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba. Arribó a la capital de la República el día sábado y permaneció hasta el día lunes, aparte de presenciar lo que fue el acto de posesión, que entre otras cosas le tocó por televisión. No pudo entrar a la plaza. Se pegó el viajecito y no pudo verlo en directo. Exacto. Sin embargo, como hacemos muchos, viajó a Bogotá no solo a la posesión, sino también a hacer otras tareas. Como dicen por ahí, a tirar lazos de amistad, lazos de relaciones. Con las muy buenas tardes, precisamente a Johnny García Calles, coordinador general del Movimiento Nacional de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba. Quisiera preguntarle a qué se debe explícitamente su visita a Bogotá, a Colombia. Sí, bueno, Johnny García Calles, coordinador general del Movimiento Nacional de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba. Hemos venido a Bogotá a reafirmar nuestra solidaridad, nuestro hermanamiento profundo e histórico con el pueblo colombiano. Recordar que fue Bolívar el padre de estas dos naciones y a ellos nos debemos, en ese sentido, seguir construyendo su legado de pueblos libres y soberanos, y que en el ideario bolivariano encontraremos todas las respuestas para seguir haciendo de nuestros pueblos una gran familia para beneficio mutuo de ambos lados de las fronteras de nuestro pueblo. Así que al pueblo colombiano no nos queda más que brindarles un abrazo, nuestra solidaridad fraterna, nuestra hermandad, y que auguramos los mejores resultados en este nuevo episodio, como lo llamó el presidente Gustavo Petro, de una segunda oportunidad para que crezca el amor, una nueva oportunidad para que crezca la paz, y una nueva oportunidad para que Colombia se levante y sea la gran nación como lo soñó Bolívar. Bueno, nosotros quisiéramos saber qué significa la presidencia de Gustavo Petro para todas las comunidades organizadas en Latinoamérica, señor Johnny.
viene a conformar la segunda oleada de gobiernos progresistas de este continente. Por supuesto, eso genera muchas emociones en los pueblos, y nosotros veíamos ayer cómo estaban presentes los compañeros de Argentina, los compañeros de Chile, la compañera de Honduras y otros pueblos que estaban ahí también, aunque no fueron mencionados, pero la presencia de Petro en la presidencia abre un nuevo panorama, un nuevo abanico de opciones para la consolidación de las fuerzas progresistas, de las fuerzas que aspiran a cambiar la correlación de fuerzas de este continente y hacer un valladar de contención contra las políticas neoliberales que se han impuesto en nuestros pueblos. Así que la presencia del presidente Petro, conjuntamente con la posibilidad real que también el compañero Lula da Silva pueda ganar las elecciones en Brasil en los próximos meses, viene a configurar una nueva geopolítica en este continente, y creo que los pueblos latinoamericanos y caribeños tendremos mayores oportunidades de seguir conociendo, de seguir integrándonos y de seguir en ese camino de nuestros libertadores. Recién nosotros estábamos conmemorando los 200 años del abrazo entre Bolívar y San Martín. Así que nosotros creemos que en la integración de nuestros pueblos está el futuro para todo este continente, y creo que la presidencia y la presencia del presidente Petro en toda esta pleyada de presidentes y gobiernos progresistas pueden dar mayores satisfacciones a nuestro pueblo, como lo han venido exigiendo a lo largo de nuestra historia. Reiterándole el agradecimiento a Johnny por atender este enlace que hemos logrado. Él ya está en este momento en territorio venezolano. Johnny, frente a lo que ha sido las palabras de Gustavo Petro en campaña, las relaciones entre Venezuela y Colombia, ya posesionado, ha reiterado que buscará que regresen esas relaciones entre los dos gobiernos. ¿Qué dice el pueblo venezolano al respecto? La comunidad, el pueblo venezolano, su gobierno, sus organizaciones políticas y sociales fueron los primeros en saludar y felicitar al presidente Petro en su elección. Así que para nuestros pueblos, para nuestras organizaciones, no hay más que un abrazo fraterno, y que cuente con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que cuente con el Partido Socialista Unido de Venezuela, que cuente con las organizaciones sociales y los movimientos de base de nuestro pueblo, en función de que las relaciones vuelvan a estar a los niveles que siempre han debido estar. Nada podrá separar a nuestro pueblo, y como lo dije anteriormente, Bolívar, Chávez y nuestro pueblo estarán siempre en el corazón del pueblo colombiano. Le agradecemos este contacto con el representante de esta hermandad entre Cuba, Venezuela y Colombia. Y a propósito de la posición de Gustavo Petro y de su alocución en su primer discurso como mandatario de los colombianos, ¿qué le queda? ¿Qué rescata precisamente de este compendio de ideas y de la línea, digamos, ideológica que está mandándole no solamente a los colombianos, sino a América Latina? Por supuesto, su intervención, todo lo que tiene que ver con su orientación social que dio en ese discurso. Creemos que él está muy claro en todo lo que tiene que ver en la conformación de la Colombia para la vida, en el trabajo de consolidar la paz y todo lo que tiene que ver con los derechos humanos del pueblo colombiano. Así que, nada, augurar los mejores resultados para que el pueblo colombiano sienta en la presencia del presidente Petro una nueva oportunidad para construir la esperanza, para construir el amor y para construir la paz. Y desde Venezuela cuenten con el esfuerzo, con el apoyo y toda la solidaridad para seguir adelante en esta gran alianza entre nuestros pueblos, los pueblos de Bolívar, que hoy vuelven a encontrarse, como decía la canción de nuestro cantor Ali Primera,
que el Orinoco y el Magdalena se abrazarán nuevamente, porque nunca, como lo he dicho, nos hemos ido de Colombia. Bueno, finalmente, ¿con qué sensación retorna usted a Venezuela? ¿Qué le queda después de esta asistencia, entre comillas, a la posesión de Gustavo Petro? Nos vamos altamente agradecidos, muy contentos, porque sabemos que comenzamos a transitar una nueva historia de las relaciones entre nuestros pueblos. Esa relación que nunca ha debido truncarse, pero bueno, la historia sabrá dar resultados y sabrá condenar a aquellos que de alguna u otra forma quisieron poner a nuestros pueblos y quisieron ver que nuestros pueblos eran enemigos. Nuestros pueblos son hermanos, nuestros pueblos nacieron de una sola mano libertaria, como es la mano de nuestro libertador. Y ayer al pueblo venezolano le llenó de orgullo ver la espada del libertador Simón Bolívar en un acto protocolar tan hermoso como el que en el día de ayer ocurrió aquí en Bogotá, donde el presidente Petro hizo un planteamiento que genera esperanza en este pueblo y que no queda otra que felicitarlo y que cuenten, como lo decía, con el apoyo del pueblo venezolano para la realización de un gobierno a favor de los desposeídos, a favor de los más necesitados y a favor de unas relaciones de hermandad como siempre han sido. Muchas gracias y estamos siempre hermanados a este pueblo que también es muy amado por el pueblo venezolano. Pues le agradecemos muchísimo a Johnny García Calles, coordinador general del Movimiento Nacional de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba, precisamente por estas impresiones, no solo a propósito de la posesión de Gustavo Petro, sino también por reactivar canales de comunicación entre estos países que, de acuerdo a lo presentado ya por el propio presidente, es la reactivación nuevamente las relaciones diplomáticas, comerciales de nuestro país con Venezuela. Les decía en principio Francisco Helio que uno de los grandes beneficiados con esta reactivación económica tiene que ver precisamente con el departamento del Valle del Cauca, porque es quizás por una cuestión casi más de 50 años de relación comercial, entendiendo que muchos de los colombianos de esta región fueron a trabajar a Venezuela, pero no solamente los que fueron a trabajar como obreros, como empleados, sino mucho capital colombiano de aquella época montó y fundó empresa en Venezuela. Y eso generó un intercambio comercial que le permitió incluso que, mire, el 40% del azúcar que consume Venezuela proviene del departamento, o va del departamento del Valle del Cauca, para darles un simple dato. Al punto que se llegó en algún momento a construir ingenios azucareros en territorio venezolano. Pero como no se trata de la infraestructura, sino de la tierra, seguía siendo y sigue siendo mucho mejor el producto que se cultiva en nuestro territorio, en el Valle del Cauca. Estamos hablando precisamente de una región, de una de las dos regiones más fértiles en el mundo, el Valle de California y el Valle del Cauca, donde la alta productividad, no solamente la caña, del maíz, supera los estándares de producción, incluso de la India, de Brasil, de Cuba mismo y el sur de los Estados Unidos, que es donde se concentra la mayor cantidad de producción de azúcar en el mundo. Y mire las ironías de la vida, el desarrollo de la industria azucarera en el Valle del Cauca se da como reflejo del estallido en Cuba, de la revolución cubana. En ese momento era la isla el mayor proveedor de azúcar a Estados Unidos y el resto del continente, pues necesitaban reemplazar ese proveedor, y es cuando se fortalece la producción de caña de azúcar y el proceso del azúcar en nuestro departamento. Proceso que ya se venía. ¿Qué le dice? 1950, Revolución Cubana. Exactamente. Yo quería complementar algo. Mire, cuando usted habla de que gran parte de capitales y de tecnología y de muchas cosas del Valle del Cauca fincaron en Venezuela, no le voy a dar nombres para no meter temas de cuñas. No, porque además nosotros hablamos del milagro, no del santo. Exactamente. Dos de las grandes empresas fincadas aquí en el Valle del Cauca, la una productora de dulces y la otra productora de bienes, papeles y cosas de oficina, montaron
sendas empresas en Venezuela. Pasémosle la factura colombiana de Carvajal. Listo, ahí está. Ya, Gerente, el gerente. Sí, El manda. gerente. Espera. Pero venga, yo tengo una curiosidad, porque aquí hay que hablar de todo. Pero antes de eso, vea, yo quiero saludar a Moisés Flores, que nos envía unas sendas felicitaciones. Me gusta este mensaje de él. Felicitaciones porque ejercen con pasión y honor su profesión. Sus compromisos en decir las noticias es inigualable. Buscan los métodos de hacer llegar la verdad hacia quienes necesitan escucharlas. Un abrazo que reiteramos también para Moisés. Venga, don Helio, hablemos de cosas curiosas. Yo con Diego, cuando hicimos el análisis de la posesión de Gustavo Petro el día lunes, hablábamos de que esta posesión va a ser algo para la historia, no solo por los símbolos, los significados y los mensajes, sino también por esas cosas curiosas. ¿Qué fue lo que pasó con el señor Johnny? Que por qué le tocó ver la posesión en remoto. Habían hecho todos los trámites necesarios para que ellos asistieran a la Plaza de Bolívar y en directo pudieran observar la posesión del nuevo gobierno en Colombia. Sin embargo, ellos llegaron desde el día sábado y estuvieron todo el día, el sábado en la mañana, hicieron todo el sábado trámites hasta altas horas de la noche y se levantaron el día domingo con la posibilidad de que asistirían a la Plaza de Bolívar. A la postre no pudieron ingresar a la Plaza de Bolívar. ¿Y qué por qué? El protocolo era del gobierno saliente, no del gobierno entrante. Las invitaciones y las autorizaciones las entregaba el gobierno Duque. Vea pues a ese punto, mi querido Helio y Diego y televidentes, cibernautas, pues también hay otro hecho curioso. Aquí cacareamos mucho sobre el tema de traigan la espada, que no la presto, que sí la presto, que finalmente no, que entonces ahora yo soy el presidente y tráiganla. Ayer se filtró o sacaron un video del momento en el que el custodio de la espada de Bolívar, que es un funcionario, va con el personal del museo y el personal militar a meter la espada en una urna, y se ve en las imágenes al expresidente Iván Duque Márquez dándole órdenes. Hágame el favor, ya revisó todos los papeles, o sea, casi que tratando de frenar la prestada de... ¿Tiene el video? No lo tengo aquí, lo vi así pues de rapidez, pero es una cosa impresionante ver que hasta último momento se trató de bloquear el préstamo, el ingreso de la espada de Bolívar al momento de la posesión de Gustavo Petro. Eso sí está pues como no te lo puedo creer. Exactamente, eso es parte del anecdotario que quedará para la historia de Colombia. Vamos a un corte a comerciales y ya regresamos con más temas de la ciudad de Palmira con relación, lógicamente, a la política y ante todo, cuál va a ser el panorama de acuerdo a decisiones de última hora en esta ciudad para los candidatos a aspirar a suceder a Óscar Escobar. Sin tantos cuentos. Sin tantos cuentos. Lo mejor de la vida viene del agua, incluso la vida misma. Aqua Occidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región, con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad, con un equipo humano para el que usted es lo más importante, que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. Aqua Occidente, entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Superservicios. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Nacionales de
Adquiere uno de nuestros planes y accede a múltiples servicios médicos o adquiere el servicio. Contamos con servicio de medicina general. Somos la respuesta en atención domiciliaria. Llegaremos con una nueva marca, servicios y excelente atención para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Somos Palmimotos CDA. Nuestra misión es brindarte amplios espacios, seguridad y confianza en cada revisión. CDA, tu centro de diagnóstico automotor. Ubícanos en la carrera 28, número 3558, diagonal a la panadería Realpe. Vivir en el Valle es un goce. Y no es cuestión de suerte, al Valle lo mueve su gente. Nada nos detiene, siempre vamos adelante. Porque los vallecaucanos estamos hechos de grandeza. En el Valle somos imparables. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Palmira vivirá la Fiesta Nacional de la Agricultura en su versión 46 del 12 al 15 de agosto en el Coliseo de Ferias. Tendremos Universo de los Niños, Zona Agropecuaria, Exposición Equina Grado A, Gastronomía, Emprendimientos y Zona de Conciertos con grandes artistas. Invitan Corfe Palmira y Alcaldía de Palmira. Lo mejor de la vida viene del agua, incluso la vida misma. Agua Occidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad, con un equipo humano, para el que usted es lo más importante, que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. Agua Occidente, entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Superservicios. En tantos cuentos. Tantos cuentos. En tantos cuentos. En tantos cuentos. En tantos cuentos. Muy bien, regresamos a este segundo momento. Vamos a retomar un comentario del principio, de la primera parte, que tiene que ver con este tema del fracking, que fue una discusión, o ha sido una discusión bastante profunda en el mundo y en Colombia, con relación a esta metodología de extracción, de explotación y extracción de hidrocarburos, en la cual se utiliza agua, sobre todo para poder generar, como dicen en inglés, el frac, la fractura de la roca, de la tierra, y poder así, por efecto de la densidad diferencial entre el petróleo y el agua, poder que salga a flote el hidrocarburo. Y esta situación pues tiene unos altísimos impactos ecoambientales. Técnicamente, usted que es ingeniero, mi querido Francisco, ¿qué implicación tiene en Colombia este tipo, digamos, de manera de explotar, porque ya no estaríamos hablando de exploración, sino de explotación, frente a lo que a nivel mundial se viene acusando la metodología del fracking? Diego, muy sencillo, mire, es el hecho de utilizar el agua como elemento para impulsar la salida del petróleo. Tiene, primero, el gasto y consumo excesivo del líquido. Segundo, la contaminación que trae, porque obviamente se va a mezclar con el hidrocarburo. Tercero, solamente pensemos en el hecho de que las dos densidades, que son muy diferentes, el terreno se va a volver inestable, ¿sí? El ocupar donde estaba antes el petróleo con agua, el terreno se vuelve inestable. Y tercero, el daño para todo el medio ambiente, que es una forma, entre comillas, práctica para realizar la extracción del petróleo, eso no lo vamos a negar, pero es inconveniente para la salud, para el medio ambiente y para muchas otras cosas más. De hecho, en algunos países la práctica del fracking se está reevaluando a tal punto que también se busca prohibir el uso de esta. La prohibición depende de la norma, de la ley. Helio, ¿cuál es la última noticia o intervención de este nuevo Congreso
con este tema tan álgido, sobre todo que incluso hizo parte de la agenda de campaña hacia la presidencia. Correcto, Diego. Mire, e igualmente, cibernautas, hoy los congresistas que ya tenían listo el proyecto de ley, pues lo han radicado, lo han entregado a la Secretaría del Congreso. Lógicamente, previo a ello, han hecho consultas y recogido información con las organizaciones ambientalistas en nuestro país. Alirio Uribe Muñoz ha encabezado este proceso de colocar en marcha el proyecto de ley sobre el fracking. Aquí hemos recibido estas declaraciones de él respecto a lo que es este proyecto de ley. De la mano de liderazgos sociales, ambientales y territoriales, más de 70 congresistas presentan proyecto de ley anti-fracking. Lo que se prohíbe es toda forma de explotación por la vía del fracking no convencional de hidrocarburos frente a yacimientos no convencionales. Esto lo que quiere decir es que no pueden haber más contratos, no pueden haber más convenios, no pueden haber más concesiones, no pueden haber más licencias ambientales, ni pueden haber planes pilotos para hacer fracking en Colombia. Se da un año precisamente para que se revoquen, para que se concluyan los contratos existentes. Esta iniciativa de ley, construida con las organizaciones y movimientos sociales ambientalistas, también busca que haya una reforma política de la estructura energética. Para dar lugar a lo que llaman justicia energética, justicia hídrica, para dar lugar a una transición energética que prevenga, por un lado, los conflictos socioambientales con las comunidades, que prevenga los daños a la salud y, por supuesto, que proteja el medio ambiente en Colombia. Este proyecto es muy importante y hoy se da a conocer al país. Con la información de las comunidades y sus organizaciones, Eliodoro Ortega Carvajal. En tantos cuentos. Seguramente este tema, tal como está planteado, no solamente va a tener mucha discusión, sino que casi que de seguro va a ser aprobado por la plenaria, entendiendo el clima, digamos, que hoy hay en este momento frente a Gustavo Petro, y muy seguramente muchas de las iniciativas pasarán, como dicen los muchachos, por entre un tubo. Y esa creo que sería porque está concordante con políticas internacionales ambientales, ¿cierto? Por un lado, por otra, porque hay un sector de las grandes multinacionales que exploran y explotan el petróleo en Colombia que no eran afines al fracking. Por el tema de capacidad instalada, Helio. O sea, se juntaron intereses. Esa es la habilidad y el reconocimiento que hay que hacerle a este gobierno y a quienes acompañan precisamente esta propuesta para orientar los destinos de Colombia. Sí, además hay que tener en cuenta algo, compañeros, y es que tampoco podemos seguir diciendo que en virtud del desarrollo tenemos que arriesgar y sacrificar un montón de cosas. Se ha dado en los últimos años, por decir que cualquiera que tuviera una opinión diferente y dijera, no, a mí no me gusta el fracking, es que usted está en contra del desarrollo del país. Pero es que es el desarrollo a qué costo. Hay que buscarle el equilibrio a las cosas. Entonces yo no puedo pretender sacrificar una extensión de terreno que después no se va a poder utilizar para absolutamente nada, porque es que pueda sacar unos cuantos barriles de petróleo. Que no es desarrollo como tal, porque ahí se habla del dinero que producen esos cuantos barriles de petróleo para ser invertido en las comunidades, para ser invertido en teoría. Entonces, eso es algo ya... Eso es relativo. Muy relativo. Eso es relativo. Bastante relativo. Sí, señor. Menos mal que a nosotros no nos gusta hilar delgado por acá. Bueno, miren. A propósito del Congreso de la República y a propósito también que a partir del día de hoy se genera el nuevo monto salarial de los congresistas, pues se ha agitado todo un debate que tiene que ver precisamente con una promesa de campaña de los partidos alternativos y que tenía que ver precisamente con bajarle el sueldo a los congresistas. Eliodoro, ¿recuerda eso, no? Claro, y en este momento
el proyecto de ley también está caminando. La propuesta inicial era de una vez y ha sido el reclamo de muchos de los sectores de nuestro país que votaron por Gustavo Petro y Francia Márquez. ¿Por qué los congresistas van a aplicar esa disminución del salario y la disminución de las vacaciones en el próximo periodo y no de una vez? Porque es que hay un tema, perdóneme, yo meto la cucharada. Ahí sí, usted sabe que yo no soy de un pensamiento, no tengo una ideología, sino No, usted no es sectario, usted sí tiene su ideología, Sí, pero sí, no es sectario. Usted es el presidente del MSP, ¿no? ¿Dijo qué significa? ¿Cómo que por qué? Usted es el presidente del movimiento de Salvación salvación Nacional personal. Bueno, sí, claro, totalmente de acuerdo. No, mire, ¿de dónde se ha levantado el escándalo en este momento? Porque resulta que, ¿cómo así que es que ustedes dijeron que se iban a bajar el sueldo? ¿Y cómo así que se suben el sueldo a 35 millones de pesos por cabeza? Pero resulta que es que están mirando para donde no, están buscando el muerto río arriba. Hay que mirar a ver de dónde salió la firma que les aumentó el sueldo. Resulta que fue de los últimos actos del gobierno anterior. Venga, de una vez les dejo este regalito, súbase el sueldo a tanta plata. Bueno, el tema es que hablamos en el global, pero los colombianos poco saben por qué los congresistas en realidad tienen ese sueldo, y los congresistas se ganan ese dinero, pero ese no es el sueldo real de los congresistas. Veamos esta tabla y que nos la presente de alguna manera el hoy senador de la República, el famoso youtuber JP Hernández. Miren este detalle: el sueldo base de un congresista es de 8 millones de pesos. Ese es el sueldo base. 11 millones es la prima técnica que se aprobó en el gobierno de Juan Manuel Santos. Y los gastos de representación son cerca de los 15 millones de pesos. El incremento que se dio a partir del día de hoy dará que los congresistas ganen 35 millones de pesos, porque el incremento fue aproximadamente de 1.5%, representados en casi 800.000 pesos, cifras más, cifras menos. ¿Dónde está el cuidado del asunto? ¿Por qué los congresistas en el periodo anterior se opusieron? Porque hablaban de que ningún trabajador en Colombia puede perder sus derechos en razón a el sueldo asignado. Todos creíamos que el sueldo de los congresistas era 34 millones. No, señor, es el ingreso. El sueldo son 8, lo cual indicaría que se va a estudiar un proyecto donde sea eliminada la prima técnica llamada la prima Santos, que son 11 millones de pesos, y allí podría perfectamente haber la solución para poder cumplir la norma y no ir en contravía de lo que ordena el derecho laboral, por un lado, ¿cierto? Sí. Pero, ¿dónde está el cuidado del asunto? Irónicamente, es aquí donde se pone a sudar la cosa, y es este caballero senador, el máximo, digamos, votación de la coalición de la esperanza, JP Hernández de Bucaramanga, está recogiendo las firmas para hacer la aprobación y presentar el proyecto en las plenarias. ¿Sabe quién está firmando que sí y quién es que no? Dígame a ver. Los que sí, los de oposición. Todo el partido del Centro Democrático ya firmó. Listo, le pegamos a eso. Se fueron para de los senadores y representantes alternativos que en campaña juraron bajar, ¿cierto?, el valor del ingreso de los congresistas. Son los primeros que dijeron, no, pero yo, ¿por qué? Lo que pasa es que hay un cambio. Pelea. Ahí hay un cambio, Diego. Antes éramos oposición, ahora somos. Pero, simplemente yo no estoy juzgando, le estoy contando cómo está hoy el partido. ¿Cómo la ve usted, mi querido? Pero venga, yo quisiera pedirle el favor a Alejo que nos vuelva y nos monte un momentico esa gráfica, porque usted bien nos está diciendo, listo, el tema es reformar ese asunto para acabar con la prima técnica, pero hay otra arandela que son los 15 de gastos de representación, que ha sido muy cuestionado. ¿Cómo así que yo le tengo que pagar a usted el celular, la gasolina, le tengo que dar apartamento? Listo, pero eso está bien el cuestionamiento, Francisco, pero usted no puede, digamos, ellos son actores políticos y tienen que generar su relación con las regiones,
y eso es lo que justifica los famosos 15 millones de pesos. Los de los gastos de representación, sí. ¿Estamos? Okay. ¿Por qué lo digo? Porque es más fácil sacar la prima técnica, que en el fondo no tendría ninguna justificación de ¿cuál es si la usted no me justificación? paga técnicamente, entonces yo no hago lo otro. No, usted se le está pagando por congresista y se le está dando garantías para que ejerza su labor legislativa. Elio. Dos aportes en este sentido. Ahí no están los descuentos, ¿no? Ok, sí, señor. Porque no son esos 38 millones de pesos. 35 millones de pesos libres. Ahí hay unos descuentos. Claro, los descuentos de ley. Pero de los ley. descuentos de ley se hace sobre los 8, que es el salario. ¿Será? No, sobre ingresos. Sobre ingresos. Cuando usted presenta declaración de renta, a propósito que ya estamos en agosto, a usted le dicen, ¿cuál es su sueldo? 20 pesos. ¿Cuáles son ingresos extraordinarios por X, Y o Z? 10 o 15 pesos. Le hacen la declaración sobre 35. ¿Será que sí le hacen la declaración sobre 35? Yo creo que debe haber alguna argucia por ahí para pasarla por los 8. Pregúnteselo a Carrasquilla, pregúnteselo a Ocampo, pregúnteselo porque yo recuerdo a que más Rudolf Gómez, pregúnteselo a cualquier economista de estos tributaristas. Yo recuerdo unas declaraciones de impuestos, señores, que publicaron y fueron mostradas por medios nacionales de algunos señores altísimos funcionarios del gobierno anterior, y decía uno, ¿cómo diablos esta gente? Declaración de impuestos, 0 pesos. Pero es que eso es otra cosa, porque una cosa es, usted declara sobre todos los ingresos, pero también sobre los deducibles y sobre los egresos, ¿sí o no? Si usted tiene ingresos y no tiene egresos, sobre lo que recibió, pero usted incluso, por eso muchas personas le hacen devolución del IVA. Es que yo tengo entendido que el cheque allá en el Congreso no se lo entregan completo. Claro. No es que no, obviamente te deduce. Pero la tarea en este momento, mi querido Helio, si usted no decide aceptarla, nos da igual porque tiene que hacerla, es averígüese, compañero, cómo es el tema de, a ver, sobre qué base le están liquidando a ellos. Por ejemplo, el pago de la seguridad social. Es que yo no creo, hermano, que uno mes a mes vaya a pagarse. ¿Cuánto vale la seguridad social de 35 millones de pesos? Pues muy sencillo, 35 millones por el 40. Por el 40, no, pero ¿cuánto? No es el 40% completo. No, abajo que es el sueldo. Eso no es una OPS. Ajá. Es distinto. Bueno, vamos con otro tema. Pero quería agregarle ahí que Bolívar, después de 3 ocasiones en las cuales le han Bolívar, Gustavo Bolívar, después el senador Gustavo Bolívar, gracias por la claridad, por la precisión, no claridad, por la precisión, el senador Gustavo Bolívar, recordemos, en 3 ocasiones había presentado esta reforma para ¿quiere que le dé otro datico? Sí. ¿Otra precisión? Gustavo lo presentó 3 veces. El proyecto se ha presentado 8 veces distintas. Sí, y siempre se ha hundido. Sí, porque siempre le han metido a Operación Titanic. Sí. ¿Listo? Primero unieron para congelar el asunto, luego para hundirlo. Bien. Resulta que el departamento del Valle del Cauca tiene no solamente la sultana del Valle, sino que yo diría que la sultana de Colombia. Dilian Francisca Toro, en su grandísima habilidad política, no acompañó a Gustavo Petro en la primera vuelta, se declaró o dejó en libertad a todos sus afiliados del partido de la U. Sin embargo, hoy tiene 2 ministerios, Ministerio de Deportes con la señora Urrutia, María Isabel Urrutia, y hoy tiene otro ministerio, solo que hay un pequeño detalle, le toca cambiar a la nueva ministra de las TICs. No me diga, y eso como que ¿por qué? Ahí se la tengo, a Mary Gutiérrez. Se cae la nueva ministra, se cae la designación, precisamente porque no alcanza a ser ministra por conflicto de intereses. Ella, en una firma de una productora, ¿usted se acuerda de Programar TV? Sí. Estábamos chiquitos. Programar TV, ¿se acuerda? Sí, claro. Programar TV fue una de las empresas productoras de televisión fundacionales de la televisión nacional, pero fue cerrada y esta persona con otros revivieron la firma, ¿cierto? Y retomaron el nombre de Programar Televisión y prestaban servicios al Estado. En alguna de esas tantas cosas y vueltas les tocó a Programar demandar al Estado en su momento a la ANTV, ¿recuerda?
Agencia Nacional de Televisión, que ya no existe, pero que va adscrita a uno de los departamentos del Mintix. O sea, que ella misma se estaría autodemandando. Y eso se llama conflicto de intereses. Por conflicto de intereses, representados en 45.000 millones de pesos de una demanda, le toca hacerse a un lado a la ministra designada y a Dilian Francisca Toro, como dicen por ahí los gitanos. Baraje y vuelve y reparta y búsquese otra hoja de vida. ¿No hay en este momentico algún nombre por ahí volteando o todavía no? No sabría decirle exactamente, pero el tema es que no, mejor dicho, duró más un suspiro en la puerta de un colegio. No alcanzó a ser nombrada. Exactamente. Fue designada. Ya me acuerdo, en la posesión, Gustavo Petro dijo que había algunas personas que no habían alcanzado a llevar los papeles, la documentación para meter en el sistema de contratación del Estado, y que por eso entre lunes y martes estaría posesionándose el último, y ese era el Ministerio de las TIC. El último ministerio era el de Ciencia y Tecnología. Es el que falta, que todavía no se sabe quién, pero que ya está designado, le toca a Dilian Francisca volver a retomarlo. Y esto me da pie para otro tema, y es el que sigue, y tiene mucho que ver con Dilian Francisca Toro, y tiene que ver con los apoyos que a nivel nacional se están logrando en la gran... ¿cómo es que se llama? La Juntanza Nacional. No, tampoco, señor. Ya hemos pasado la campaña. Ya superamos la campaña. ¿Cómo es que se llama? Eso se llama el Pacto Nacional, el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional. Dilian Francisca Toro hace parte ya del Acuerdo Nacional y está representado en estos dos ministerios. Y esto da pie para que muy seguramente, con un altísimo porcentaje, el palmirano Carlos Hernán Rodríguez, quien ya había sido auditor general de la Nación, sea el nuevo Contralor General de la República. Eso en torno a que desde el Congreso tendría el apoyo, la suma ya de congresistas. Sin embargo, otros dos vallecaucanos son los que están pujando fuertemente porque este nombre sea tenido en cuenta como máximo representante del organismo de control. Por un lado, Roy Barreras, presidente del Senado, y por el otro lado, el senador vallecaucano Alexander López, hombre representativo hace muchísimas décadas atrás del sindicato de Encali, ¿cierto? Y muy seguramente serio aspirante a la gobernación del departamento del Valle. Lo uno tiene mucho que ver con lo otro. Lo de Dilian recibiendo dos ministerios permite abrirle el camino a Carlos Hernán Rodríguez, pero a su vez a dejarle la autopista lista Helio a Alexander López para la gobernación del Valle. Yo le cuento una cosa, Helio y Diego. Ahí hay un tema con Alexander López, y es que en una de las últimas sesiones del Congreso de la República, una sección que hubo entre congresistas y representantes a la Cámara, se comenzó también a barajar en qué vamos a hacer con un incidente de desacato, una tutela que presentaron, porque la lista de elegibles, recuerde que hubo un bonche ahí todo raro por la lista de elegibles. ¿Más mujeres? Exacto, primero que todo, que quién había dicho y en dónde decía que no, que es que hay que colocar 5 mujeres, 5 hombres. No, eso es por puntaje. Y decía Alexander López, da la suspicacia de que lo hicieron para descabezar nombres. Esa es la una. La otra, según la lista de elegibles, el mayor puntaje, según el examen o las pruebas que había hecho la institución externa que hizo las pruebas, Carlos Hernán lleva el puntaje más alto. 89.7. Exacto. Pero estaban haciéndole campaña a una señora que yo alcancé a ver un pedazo de la lista, estaba como en el tercer lugar. De calificación. Entonces se formó el bonche porque alguien llegó y pasó eso, metieron una tutela o no sé, no me acuerdo cómo es el nombre técnico, y se iban a ver envueltos en una investigación por prevaricato. Concejales, congresistas y representantes a la Cámara. Y más aún decía Alexander López, es que yo estoy viendo ahora ya algunos congresistas que están patrocinando a la otra señora comenzar a firmar acuerdos pagando favores. Entonces eso ayer también estuvo bastante complejo. Porque es importante que el Valle de Carlos Hernán Rodríguez pueda ser Contralor General de la República.
Para nuestro departamento, ¿sí? Lógicamente, porque tendríamos, digo yo, aunque no debería ser así, no he sido partidario de los padrinazgos regionales, pero eso sí nos daría la posibilidad de que haya un canal más directo en el control de lo que se desarrolla dentro de nuestro departamento. Lógicamente, tendríamos prácticamente un doliente más directo. Y volviendo a la parte inicial de este campanazo, es la relación que hay en todos los nombramientos y en los diferentes gobiernos, ¿sí? Vemos cómo ya empieza a tejerse lo que ha sido el resultado del gobierno nacional, el resultado del Congreso de la República con las próximas elecciones. Sí, señor, está siendo determinante cada nombramiento de hoy y eso va a generar una incidencia directa sobre los protagonistas que aspiren a ser alcaldes o gobernadores en las diferentes regiones. Correcto, por eso hay gente que hace el esfuerzo y va hasta la capital de la República en momentos a chupar frío precisos, sí. A chupar frío allá para calentar el tema acá. Exacto. Así es la cosa. Así es, sencillo. Bien, y para calentar el tema, a propósito del presidente de la República y la vicepresidenta Francia Márquez, pues hay que recordar que se está realizando desde el día de ayer en la ciudad de Cali la primera cumbre de alcaldes y alcaldesas del litoral pacífico. ¿Por qué toma importancia esto? Porque sería el primer desplazamiento de la pareja presidencial y vicepresidencial, ¿cierto?, colombiana, a una región del país, y empieza por algo que es altamente significativo, Helio, para el presidente Petro y para la vicepresidenta Márquez, y sobre todo porque es que le va a meter un pequeño de picante o morbo. Yo no voy a la reunión, a esa contubernio de la Federación de Municipios con los famosos 500, 600, 800 alcaldes, nunca supo cuántos eran, pero sí voy a ir a la cumbre de alcaldes del Pacífico en la ciudad de Cali. Pues mire, Diego, ¿Estoy siendo muy macabro? ¿Ah? ¿Estoy siendo muy macabro? No, lo que pasa es que una cosa es cuando ya ya se ha posesionado en propiedad, y otra es cuando estás en camino, y sobre todo con la cantidad de chicharrones que había por resolver. No sé si estoy pasando de abogado de alguien. No, mira. Pero, y lo otro es que entre esos 800, ¿con cuáles contaron? Y entre estos del Pacífico, yo creo que en su mayoría, más que venir a la fiesta, es a dar el agradecimiento, porque si algo desequilibró, fue el Pacífico. Fue el Pacífico. Pero vení, ahí hay una cosa, Helio, yo pensaría que en sana lógica, y tenés toda la razón, en el momento de la reunión esta, los alcaldes, los hijuemil alcaldes, que Gustavo Petro era el presidente electo, pare de contar, al que le correspondía ir como presidente en ejercicio, porque es que usted es presidente en ejercicio hasta el último minuto. Hasta las 3 de la tarde del día domingo. Correcto, hasta las 2:59. Hasta las 2:59 del 7 de agosto. Es más, para ser más precisos, hasta que Gustavo Petro juró. Hasta ahí. No, señor, hasta que la espada nos separe. Eso me hizo acordar de una novela. Bien, no. Agradecimientos a quienes están con nosotros a esta hora: a Mary Sánchez, a Pedro José Martínez Puerto, el gran Pedro, ¿cierto? Sí, del INDER. Del INDER. Un abrazo muy cálido a Pedro, al doctor Luis Eduardo Mendoza García. Estamos pendientes de su conversación para analizar los derroteros de estos primeros tiempos de Gustavo Petro. Tiempo de sembrar, que siempre nos acompaña. Tendremos que hacer algún día la invitación aquí para que nos cuente qué es tiempo de sembrar y hagamos la cuña aquí de una vez gratis. A un gran amigo de toda la vida, que está en otro costado, a Luis Alfredo Bonilla Quijano, aspirante a la alcaldía de Palmira. Él dice que es que yo no quiero decir, no, él es aspirante y algún día lo tendremos aquí. Un abrazo. A Enrique Meval, a Rosa Nerfi. ¿Quién tiene usted más por allí, mi querido Francisco? A un señor Eliodoro Ortega Carvajal, a Carlos Arturo Longa, a Margarita Vasco, Anderson Hernández, Judith Tobar, tenemos a Moisés Flores, a Miriam Chará, también la tengo yo por acá, y tenemos... Ok, perfecto. A mí me marcan 434, bueno. Ok, muy bien. Helio, el panorama de Palmira... No, Helio no, Francisco. Señor. Necesito que me alborote. Que me alborote la lengua, ¿no? Sí.
El Consejo Municipal, ¿qué fue del Consejo? Hoy? Bueno, hoy hubo sesión extraordinaria del Consejo porque ya finalizaron las ordinarias, estamos en pleno periodo de sesiones extraordinarias y la de hoy me pareció un poquito interesante porque el tema era aprobar el pedido del señor alcalde Óscar Escobar de que le aprobaran funciones extraordinarias o eso tiene otro nombre, no lo recuerdo bien ahora. Facultades extraordinarias para modificar el presupuesto, mover platas de un rubro al otro, o sea, recomponer todo para poder ejecutar. Yo recuerdo... ¿Esa sería la que facultad número qué? ¿Número X a la N? Ya ni me acuerdo qué facultad sí, yo ni me acuerdo eso. Pero yo recuerdo que los concejales en la última aprobación de facultades dijeron, si la memoria no es flaca, vamos a partir de este momento a hacer un control y si nos vuelven a pedir muestra a ver en qué lo han hecho. Pues resulta que esta vez pidieron la aprobación de facultades extraordinarias y pidieron también comprobar el voto de viva voz, nada de papelitos ni pupitrazo y no diga sí o no. Entonces todos los concejales sí y la única voz que se escuchó para que no digan después que somos un palo en la rueda. Entonces la pregunta es, ¿y dónde quedó todo eso de si nos vuelve a pedir muéstrenos en qué está ejecutando? Si hay 56.000 millones que dejaron de ejecutarse de un año a otro y ahora están pidiendo otra vez para recomponer presupuesto. Entonces ahí, ¿a qué estamos jugando? A dos cositas. Una, hagámonos pasito, primero. Dos, a la trinca política que se está armando en este momento y se está evidenciando allí. Le voy a dar nombres, pero no vayan a abrir los ojos. Primero, lógicamente, Carlos Notoa, Juan Fernando Reyes. ¿Puedo escribir? Claro, vaya a escribir. Tome nota. Hasta ahí no le he dicho nada novedoso. Sí, nada que no. Carlos Notoa y Juan Fernando Reyes. Juan Fernando Reyes. Sí. Óscar Escobar. Es continuidad. Oye, hasta allí no hay nada raro, ¿cierto que no? No, sí. No hay nada nuevo. Ritter López. Ahí sí ya empieza. A caracoles. Gianni Restrepo. ¿Sí? Listo. Ahí tiene nuevo bloque político en Palmira que armará su aspiración a ir por la alcaldía de la ciudad. Proyecto que hoy se legitima en las decisiones del propio Consejo de la Ciudad. Usted me va a decir, a ver, Restrepo no tiene concejal. No, mi respuesta es, mi aporte es, o sea, me falta uno, la actual pero alianza, no lo quiero decir. A la actual alianza se suman Ritter y Janet. Exactamente. Y le hago una pregunta a usted. Pero sería de pronto Ritter y Janet para recomponer de alguna forma o afianzar los lazos entre los tres primeros que de pronto estaban un poquito como... No, son el salvavidas. Le hago una pregunta a él, o sea, es experto en esto. ¿Cuál es el vaso comunicante entre Ritter y Gianni Restrepo? Carlos Fernando. No, señor. Ninguno de los tres anteriores. ¿No? El vaso comunicante es la realidad actual de la política en Palmira. Plop. O sea, el pacto histórico. Usted lo ha dicho. Francisco, muchas gracias. Diego, muchas gracias a ti, a Elio, a los televidentes y cibernautas. Elio, ahí le dejo la pulga en la oreja. Gracias, Diego. A los internautas, gracias por su tiempo. El nuestro es con todos. Aquí los dejo entonces con la nueva recomposición política. Nos vemos mañana. Aquí vamos a analizar con uno de los protagonistas del Congreso el proyecto de reforma tributaria. Sin tantos cuentos con Diego Ramos.